Bueno, pues llegamos al fin de este ciclo de entrevistas de Liberados. Por un lado es una pena, porque bueno, yo la verdad que he disfrutado mucho colándome en las casas de muchos amigos y disfrutando con sus canciones, con su arte. Pero también es una alegría porque si cerramos el ciclo de Liberados es porque ya todos, ¿no? Hemos pasado a esa, por lo menos a esa primera fase, otros estamos, ¿no? Gracias a Dios, en la fase 2. Vamos caminando poco a poco. Bueno, pues hoy, como decía, sigo en Madrid, terminamos este ciclo de Liberados en Madrid y lo hacemos en casa de David Santa Fe. David, buenos días. Hola, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Vicente? Muy bien, David. Pues lo primero es felicitaros. Gracias por la invitación, perdona. Gracias Nada, por Dios. por invitarme a participar en este proyecto tan bonito. Un placer. La verdad es que sí que está siendo un proyecto bonito, de verdad, de corazón. Decía que, bueno, primero felicitaros a todos los de Madrid, como ya lo he ido haciendo, por esa fase 1, donde podemos salir a tomar la cervecita, a pasear y, Me ha bueno, costado, sí. hacer un poquito de vida. Me ha costado. La primera pregunta que he ido haciendo a todos nuestros amigos era cómo habían pasado el confinamiento, si les había servido también para producir más canciones. Claro, pues que en el caso de David, además, en el caso de David, hay una historia muy particular, porque tú parte del confinamiento, pues, por suerte o por desgracia, nunca sabemos a veces también cómo podemos igual interpretar las cosas, no lo pasaste en casa, lo pasaste en el hospital. Efectivamente, me tocó, Cuéntanos, me tocó. cuéntanos un poquito, porque además hay una historia muy bonita con una carta, con un compañero de habitación. Cuéntanosla tú. Bueno, yo estuve 10 días en casa con fiebre alta y justo desde más o menos desde el 15 de marzo, que fue cuando empezó el confinamiento. Y después de 10 días, que además no me bajaba la fiebre, era fue también la parte donde peor lo pasé. Bajé a mi ambulatorio, allí me hicieron prueba, me hicieron una placa de tórax y vieron que tenía un poquito de neumonía. No era algo así muy grave, pero, pero bueno, pues me mandaron, me derivaron al hospital y en el hospital me ingresaron. Además, curiosamente, el día que yo ingresé, que fue el 25 de marzo, fue el día con el pico más alto de ingresos de Madrid, de toda la historia del confinamiento. Entonces, bueno, pues me pasó como a muchos, ¿no? Que desde que te dicen que te ingresan hasta que realmente te dan una cama, pues yo estuve 36 horas en la 36 horas en la sala de espera. Que bueno, yo como soy un tío joven, pues se hace pesado, sobre todo por la noche, y tratar de dormir o lo que sea, pero había gente mayor, todos ahí un poco con los mismos síntomas, con tos, con fiebre, con malestar, con la diarrea esta del COVID y demás. Y eso quizás fue lo más duro de ver y de presenciar, porque parecía un poco una zona de guerra, o sea, estaban súper saturados. Y bueno, pues allí estuve 36 horas y el día siguiente por la noche, pues ya me dieron cama en el mismo hospital 12 de octubre, me subieron a la novena planta, que ya me habían dicho que todas las plantas del hospital en ese momento estaban dedicadas exclusivamente al COVID, o sea, no había planta de cirugía de nada, eran todas para lo mismo. Y bueno, pues yo a las 9:00 de la noche, casi las 10 de la noche, me tiré en mi habitación, yo entré en la habitación y mi compañero de habitación era un señor muy mayor, que parecía, bueno, pues parecía que estaba con un pie aquí y otro en el otro barrio. Estaba el hombre allí tumbado, súper delgadito, con una máscara puesta aquí en la cara. Y bueno, como fue por la noche, yo cogí, me cambié de ropa, que además llevaba 2 días sin cambiarme de ropa. Vamos, me puse el pijama que te dan allí y me fui directo de cabeza a la cama porque yo tenía más sueño que hambre. Y así fue un poco la cosa. Por la noche yo sí que, dormía a ratos y él pues de vez en cuando llamaba a alguna doctora, aunque bueno, en general pues no le podían hacer demasiado caso porque además el proceso de entrar en la habitación cuando tienes el virus es muy complejo porque no entran directamente, tienen que estar vestidos con el EPI, si no están preparados se tienen que preparar, entonces, y tienen digamos, un protocolo de seguridad muy complejo. Así que bueno, al día siguiente pues ya pues hablé un poquito con él con la máscara pues casi no se le entendía cuando hablaba como no se le entendía gran cosa, ¿no? Y el hombre pues estaba ahí, se le veía bastante cansado. Y a lo largo de la mañana pues fui viendo que le llamaban al teléfono, él cogía el teléfono, intentaba hablar, pero no había comunicación y terminaba colgando. Y una de las veces, bueno, yo ya me había presentado, sabía que él se llamaba Pedro, también me habían dicho que era un sacerdote de mi barrio, de Usera, muy mayor, tenía 82 años. Y bueno, pues en un momento determinado le dije, déjame que coja yo el teléfono y si quieres hablo yo pues con quien te esté llamando, ¿no? Porque tú estás en muy malas circunstancias como para poderte comunicar y demás.
Y bueno, pues cuando cogí el teléfono la primera vez hablé con otro sacerdote que se llama Chalo, que precisamente es de la Orden de San Viator, es un sacerdote del Colegio San Viator que pues es párroco en otra parroquia de allí del barrio, y además es el sacerdote que había llevado a Pedro al hospital, ¿no? Ella me contó un poco, hombre, gracias y tal, porque entonces fue cuando me di cuenta que la gente de fuera del hospital, en el fondo, son los que peor lo pasan con todo esto, porque el que está sufriendo la enfermedad está allí más o menos bien, el que no esté tan mal, pues está allí más aburrido que una ostra, pero con lo que está viendo todo el mundo en la tele, la gente que está fuera y que no sabe de ti, cómo te encuentras, pues realmente el verdadero sufrimiento es para los parientes, los amigos, los... Entonces, bueno, pues estuve charlando con él un rato y fue cuando me dijo Chalo, oye, pues a ti no te importaría que te preguntase y hablase contigo. Digo, no, toma, coge mi teléfono, me llamas tranquilamente, yo me encuentro bien, afortunadamente, y no me importa pues que me preguntéis y yo pues me intento enterar de todo lo posible y os digo cómo se encuentra Pedro y demás. Y bueno, pues ya fui charlando un poquito con él. Él se encontraba evidentemente muy cansado, él tenía máscara con oxígeno, además la máscara llevaba ya una semana y pico, 10 días con la máscara y tenía ya heridas alrededor de la cara y le dolía mucho y de hecho la noche siguiente me pasé la noche levantándome, se le caía la máscara, volviéndosela a colocar, tratándosela de poner que no le doliese, ¿no? Porque el hombre pues se notaba que lo estaba pasando mal y bueno, pues entablamos amistad. La verdad, el poquito que tuvimos que estuvimos allí, vimos la misa juntos el domingo, que me pilló allí, que además estaba el hombre como muy emocionado. Yo le veía que diciéndome, estaba haciendo la misa José Cobo, y pues sí, le conozco personalmente y demás, porque él, la verdad es que no tenía ganas ni de ver la tele. Estaba con más ganas de dormir que otra cosa, porque yo creo que el dolor que tenía con la cara y demás le hacían que no pudiese dormir. Aparte llevaba ya pues 15 días sin moverse tumbado en la cama, ¿no? Prácticamente. Y bueno, pues fuimos entablando amistad, charlando un ratito. Yo cogía el teléfono, me llamaba su hermano y su cuñada, me llamaban una vez al día, encantadores Martín y Casi, para preguntarme cómo estaba y cómo iba la cosa. Y digo, pues ahí va bien, parece que está oxigenando bien. Y hubo un momento en el cual por fin le quitaron la máscara y le dejaron solamente lo que llaman las gafas nasales, que es el tubito este que te ponen por aquí, que era infinitamente más cómodo, y como vieron que oxigenaba bien con eso, pues ya le quitaron el infierno de la máscara y bueno, pues estuvo más relajado. Fueron pasando los días, yo estuve muy poquitos días en el hospital, estuve 6 días. En cuanto allí llegas y te atiborran a antibióticos y te ponen el antiviral y demás, en mi caso era una neumonía bastante leve y yo la verdad es que allí me encontraba bien. Y yo veía que en breve me iban a dar la patada en el culo y me van a mandar con un montón de pastillas a casa, porque viendo el atasco que había de pacientes, yo lo veía venir. Y entonces en un momento determinado me di cuenta que la relación que yo tenía con Pedro y el valor que podía tener el hecho de que yo estuviese allí haciendo de nexo con su familia, en el momento que yo me marchase del hospital se iba a cortar. Y yo dándole vueltas y diciendo, jolín, pues cómo podríamos ver la posibilidad. Y se me ocurrió, pues tenía milagrosamente una hoja que ni siquiera estaba en limpio en la cartera, y se me ocurrió escribir una carta ahí a lápiz, que es lo que tenía, contando un poco la historieta. Digo, mira, me llamo David, soy... La carta la quería, digamos, la idea era que la carta fuese para la persona que viniese a ocupar mi cama cuando a mí me diesen el alta. Entonces, pues le conté, mira, soy David y tal, he estado en esta cama antes que tú, la persona que tienes al lado es un sacerdote de 82 años, y además le conté un poco la historia. Este hombre con 82 años sigue siendo quien gestiona 6 comedores sociales en Usera. O sea, es un tipo que se le ocurra y que es muy entregado, ¿no? Y bueno, pues le conté un poco la historia y le pedía, si no le importaba y si se encontraba bien, pues que pudiese hacer de nexo y poder hablar algo con la familia de él para que tuviesen información de cómo se encontraba. Y puse mi teléfono, el de Martín, el de Casi, el de Chalo. Y bueno, pues hice la carta y ahí la guardé, a espera de lo que pasase. A mí me ingresaron un miércoles y el lunes después de comer ya vino el médico, entre medias me hicieron análisis, me hicieron otra placa, y cuando ya ven que vas evolucionando de manera correcta, pues te mandan a casa que sigas medicándote allí. Y el lunes por la tarde me dijeron que me daban ya el alta, que ya me podía marchar. Entonces yo hablé con Pedro, le dije, mira, esta carta quédatela tú o déjatela por aquí, aunque ya me dijeron las enfermeras, dice, bueno, puede pasar cualquier cosa, que la carta se queda, que se caiga, que la tiren las de la limpieza, o sea, no tienes ninguna seguridad de que realmente la persona que venga la vaya a leer, o de que la persona que venga no esté peor que Pedro y no se pueda ni mover de la cama ni pueda coger un teléfono. Y bueno, pues Pedro se la quedó allí, ¿no?
Y yo pues ya me marché a casa, pasaron 2, 3 días y me llamó 3 días después. A mí me seguía llamando por las mañanas Martín, para preguntar, para ver, en ese caso, para preguntarme cómo me encontraba yo ya en casa. Él ya sabía que yo estaba de alta, Martín, el hermano de Pedro. Y uno de los días me llamó y me dijo, David, no te puedes imaginar. Eh, bueno, de cuando te marchaste, pues dejamos de tener contacto ninguno, durante un par de días no hubo contacto ninguno, pero de repente un día llamé por teléfono y me cogió el teléfono de un chico, un tal Francisco, y bueno, pues empezamos a hablar y efectivamente le había leído la carta. Además fue muy simpático porque consiguió hablar con él 2 palabras y se le cortó, porque el móvil de Pedro se quedó sin batería. Entonces, a lo mejor he hablado con él, no sé si habrá leído la carta o no. Y al rato le llamó él. Y efectivamente, pues hubo suerte y este hombre leyó la carta, y los días que estuvo allí ingresado, estaba más o menos en la misma circunstancia que estaba yo, pues también pues pudo seguir haciendo de nexo y no le importó que le llamasen Martín y le fuesen dando un poco el parte de guerra de cómo se encontraba Pedro, ¿no? Así que bueno, pues hombre, la historia es bonita porque pues fue un poco, eh, bueno, no sé, iba a decir suerte o providencia, ¿no? Que pudiesen seguir teniendo información, porque de hecho ya unos días después yo he seguido hablando con Martín, y unos días después me sonó el teléfono y el que me llamaba era Pedro, porque Pedro ya le movieron, le trasladaron a una residencia de ancianos donde ya le están tratando, pero lo que le están tratando es por fisioterapia, porque ya los problemas pulmonares ya se le fueron, se encuentra bien. Lo que pasa es que lo que tiene es muy poquita fuerza en las piernas después de estar un mes tumbado, y lo que está es con fisioterapia para tratar de recuperar el estado físico para poderse mantener. Y bueno, pues fue muy bonito. De hecho, he seguido hablando con él varias veces, me sigue llamando, seguimos pendientes de poder quedar juntos y tomarnos la cerveza que dijimos allí que nos tomaríamos juntos cuando ya nos pudiésemos dar un abrazo. Así que esa es la historia. Pues yo quería que todos pudiesen escucharla de tus labios, porque me parece una hermosa historia. El ejercer primero de ángel de la guarda, de tu compañero de habitación, pero no solamente eso, sino además el darle vueltas a la imaginación, cómo crear un relevo para que el bueno de Pedro siguiese teniendo ese enlace, no solamente con la familia, creo, me parece que haber escuchado que incluso también con algún parroquiano, ¿no? Sí, bueno, me llamaron unos cuantos, algunos incluso llorando, ahí la mujer, y yo, no te preocupes, que está bien, que está aquí y tal, y hablé con unos cuantos que se preocupaban, pero seguramente es que hubo días anteriores que debieron de llamar y no tuvieron noticia ninguna, ¿no? Entonces, yo me imagino que se sentirían pues como los que perdieron a gente en los atentados del 11M, ¿no? Que llamaban corriendo y el teléfono no lo cogía nadie, ¿no? Entonces, con todo lo que estamos viendo en la tele, además yo lo viví en mis propias carnes, porque mis hermanos pues también lo pasaron mal con todo esto, ¿no? Yo el día que ingresé no fui pensando que me iba a quedar y no me llevé ni cargador de móvil. Entonces ese día por la noche pues tuve que montar una operación ahí con mi hermano, que recogí a mi hermana, que pasaron por mi casa, que cogieron el cargador y se acercaron con la intención de ver cómo me lo podían pasar, porque en la sala de espera no se podía entrar nadie que no estuviese, porque era por... Me consta que mi hermana se echó a llorar y bueno, pues claro, están todos con el susto, con el miedo de no saber lo que te va a pasar. Si la cosa se queda en el susto o te vas a quedar en el camino, ¿no? Porque todos conocemos gente, César Hidalgo, que habló contigo el otro día, pues él ha perdido a su dentista y con 40 años, ¿sabes? Que entonces, claro, con toda esta información, pues yo era como muy consciente de que los que peor lo estaban pasando eran los que estaban fuera. Entonces, bueno, pues por eso quizás se me ocurrió la manera de apañarlo. Bueno, estaba pensando que yo no sé si al principio de la entrevista David Santa Fe, dentro del panorama artístico musical español, es un productor, tiene su propio sello discográfico y sobre todo está muy volcado en la producción de música cristiana. Si le buscan ustedes por internet, pues van a poder encontrar la cantidad de artistas que han trabajado con él y con ellos, en cantidad de producciones, de discos. Bueno, oye, pues, pero también canta, ¿eh? David también canta. ¿Nos ofreces, por Sí. favor, un primer tema musical? Vale, venga, perfecto. Pues mira, voy a cantaros al hilo un poco de lo que más hice allí en el hospital, que fue rezar. Voy a cantaros una canción que es un Padre Nuestro que compuse para un proyecto de la editorial del Vives de catequesis. Y a ver qué os parece.
hacer el cielo. Sin embargo, siempre a mi lado estás. Hazte venga ya tu reino, porque esta humanidad sin ti se halla perdida. Padre mío, tu voluntad se cumpla en la tierra y en el cielo también. Danos hoy el pan de cada día, porque sin tu pan se doblan mis rodillas. Padre mío, perdona nuestras culpas. Padre mío, libera nuestras dudas. Padre mío, llena los corazones. Padre mío, y líbranos del mal. Padre mío, no nos dejes llegar lejos de ti. Bueno, muchos Padres Nuestros me imagino que caerían Sí. durante tu estancia en el Alguno hospital, que ¿no, otro. David? David, perdona. Sí, perdona, disculpa, sí. Sí, unos cuantos, sí. La verdad es que con tanto tiempo libre como tienes allí, pues sí que cayeron unos cuantos, ¿no? Yo recé bastante por Pedro, porque la verdad me resultaba como muy tierna la situación, no sé cómo decirte. O sea, una persona que había entregado toda su vida al sacerdocio y que veía que tenía ganas y energía de seguir trabajando, pues bueno, por ellos, recé por mi familia para que no lo pasasen mal en la medida de lo posible, ¿no? Y aunque yo, pues, hice mucho el ganso durante el proceso que estuve allí, me hice un selfie con una enfermera que apareció con un gorro. Claro, luego el tema de lo de los EPIs es muy divertido, porque los primeros días que había escasez de medios, pues un día apareció una enfermera con un gorro que era como un gorro de pescar, de estos de ir a pescar, que tenía un plástico por delante. Y fue tan divertido que nos partimos los dos de risa y nos hicimos un selfie para colgarlo en las redes sociales. Y bueno, yo intenté, en la medida de lo posible, pues dar siempre una imagen de confianza, de estar tranquilo y de apoyar y de querer a los enfermeros y a los médicos que allí se estaban dejando la piel. Yo veía el cariño que ponían cuando cuidaban a Pedro, porque tenía que hacer absolutamente todo con él. Lavarle, vestirle, para allá, para acá, todo el proceso con un cariño y un amor que era espectacular. O sea, me sentía como el buen samaritano de la parábola, ¿no? Que para mí fue un regalazo realmente espiritual desde ese punto de vista, el haber podido vivir esa situación. Por eso, pues, yo que sé, hubo muchísimo tiempo para reflexionar sobre ello, ¿no? Y para hablar con mucha gente, la verdad es que sí. Estaba pensando, David, fíjate que esta pandemia que nos ha obligado bueno, a poner un distanciamiento social entre nosotros, pero a la par también nos ha hecho descubrir una nueva cercanía humana y social entre los hombres. Pues sí, sin duda. De hecho, yo soy de los que opinan que una de las cosas buenas, bueno, yo soy un tío optimista por definición, entonces siempre veo el vaso medio lleno. Entonces, con todo lo que estamos viviendo de la pandemia, yo de lo que quizás de la parte que más me quedo es del convencimiento de que la pandemia ha sacado lo mejor de muchísimas personas. O sea, y que ante una situación de necesidad, al margen de la crispación política que estamos viviendo, a nivel personal, a nivel humano, con respecto a la pandemia, ha habido un montón de actos de generosidad y de solidaridad de manera espontánea a nivel nacional y a nivel mundial, ¿no? Y eso para mí es un signo de que en el fondo la gente tiene buen corazón y todos los gestos que ha habido de gente joven que hacía la compra gratis a los abuelitos, de gente que no le importaba moverse donde tuviese que moverse para ayudar en su bloque o donde hiciese falta, de la de gente o artistas que han cogido y se han dedicado a hacer conciertos desde sus terrazas
para animar un poco esta situación que se estaba viviendo, me parece que para mí es lo más significativo de todo este proceso, porque es lo más bello del ser humano desde ese punto de vista, ¿no? De alguna Ujú. manera. Todo eso sin quitar, bueno, pues que también estamos bueno, metidos en una crisis que va a afectar a muchos sectores y el mundo del arte, de los artistas, pues es uno de los que se va a ver seriamente afectado, ¿no? Hoy hablaba con unos amigos del mundo del circo que no saben, están dándole vueltas a ver cómo se recrean, cómo se reinventan ellos mismos también para poder ofrecer su espectáculo de alguna manera que pueda ser, digamos, mínimamente rentable para poder subsistir. Tú como productor, en el caso de la música, ¿cómo ves? ¿Crees que seremos capaces de reinvertirlos? ¿Eh? O por dónde saldremos? Claro, en el caso de la música se juntan dos problemas, ¿no? Porque por una parte está la crisis económica que se producirá por todo esto, que como ya pasó en la crisis del 2008, pues las primeras cosas que la gente se quita es todo lo que tenga que ver con el ocio, ¿no? Y todo lo cultural, porque si tiene que comer, eso es lo primero que se ve afectado. Pero luego además tenemos la crisis sanitaria y las condiciones que imponen esa crisis sanitaria, que los primeros que se ven afectados son digamos, las actuaciones en directo y todo lo artístico, por razones obvias, porque no se pueden hacer grandes aglomeraciones, ¿no? Y hay muchísima gente que efectivamente vive de esto. No sé, o sea, desde el punto de vista artístico yo creo que será difícil. O sea, será difícil que no suponga un varapalo gordo a nivel cultural. Porque yo creo que se tardará tiempo o el asunto del virus evoluciona muy favorablemente y se va pudiendo, digamos, recuperar parte de ese trabajo, sino efectivamente va a haber gente que lo va a pasar muy mal. A nivel católico, bueno, pues yo creo que yo tengo la esperanza de que antes o después se pueda volver a juntar, aunque sea manteniendo las distancias y teniendo cuidado eh, para que los artistas católicos puedan recuperar sus actuaciones en directo. Aunque bueno, bien es cierto que en el tema del mundo católico, como la inmensísima mayoría, por no decir el 99,99% de los artistas, viven de otras cosas, digamos que lo artístico lo hacen desde un punto de vista espiritual, sí, digamos, de difusión del Evangelio, pues Ocasional en muchos casos, ¿no? claro, efectivamente sí, más que no es tanto una necesidad para comer, aunque hay algunos casos que sí, ¿no? Yo soy profesor, aparte de tener el estudio de grabación y a día de hoy sigo teniendo trabajo con los artistas católicos porque siguen adelante y siguen haciendo proyectos. Que a lo mejor tiene que cambiar la manera, digamos, de difundirlos o de ponerlos a disposición de la gente, pues eso ya está pasando hoy en día. Digamos que estamos quizás a lo mejor un poco abotargados de actuaciones en directo a través online, por así decirlo, porque todo el mundo lo hace. Pero yo creo que eso, por un lado, puede servir para acostumbrar a la gente a ese nuevo sistema para acceder a la música, que no todo el mundo quizás lo dominaba tanto como ahora, que las circunstancias nos han obligado a tirar por ahí. Y los artistas yo creo que de alguna manera se terminarán reinventando. En las parroquias, yo creo que antes o después volverá a haber coros. Quiero decir que igual que ahora hay que guardar las distancias entre los fieles, pues el coro tendrá que guardar las distancias entre sí y yo creo que el hecho de que haya música o no será un condicionante, ¿no? Cuando lleguemos a cierto nivel, a cierta fase, digamos, no creo que eso sea un problema. Con lo cual, bueno, yo tengo un sentimiento esperanzador a ese respecto. Yo creo que irá adelante. Ya te digo que los artistas siguen trabajando y siguen haciendo cosas, aunque no están haciendo conciertos. Es evidente que no pueden hacerlo, pero a nivel artístico y católico yo creo que de hecho se recogerán los frutos de todo este tiempo en el cual los artistas han estado pues trabajando en casa y haciendo y creando nuevo material, digamos, dándole forma en música y letra a los sentimientos que han podido inspirar todo este asunto de la pandemia. Pues ese optimismo. David, otra canción. ¿Nos regalas otra canción? Sí, pues mira, aquí, como estamos en el mes de mayo y es el mes de la Virgen, voy al hilo un poco de esto que comentaba antes de que los que peor lo han pasado son los que están en casa y de los que peores lo han pasado son los abuelitos o la gente mayor que no se ha podido mover de casa en mucho tiempo, ¿no? Entonces, mis padres tienen 80, mi madre tiene 87 años y también lleva pues 2 meses sin salir de casa. Uno de mis hermanos vive allí con ellos, con lo cual han estado bien cuidados y bueno, pues
pues un poco en dedicación a mi madre y a toda esa gente que ha estado ahí encerrado, voy a cantar una canción a la Virgen que yo creo que todo el mundo conoce. Y bueno, porque además sé que a ella le gusta especialmente, ¿vale? Es la canción. Pues se dedicar a los y a todos abuelos. los que han, el título de la canción es Una madre no se cansa de esperar, ¿no? Y como lo que más nos ha tocado hacer en todo este tiempo ha sido, pues va especialmente dedicada para ella. Adelante. ¿Cuántas veces siendo niño con mis besos te amaba? Poco a poco con el tiempo alejándome de ti, por caminos que siempre me perdí, por caminos que siempre me perdí. Oye, cuántas cosas dije ante tu altar, dejarte puedo comprender que una madre no se cansa de esperar, que una madre no se cansa de esperar. Al regreso me encendías una luz, sonríe desde lejos me esperabas. En la mesa la comida caliente manté, y tu abrazo en mi alegría de volver, y tu abrazo en mi alegría de volver. Cuántas cosas dije ante tu altar, y al dejarte puedo comprender que una madre no se cansa de esperar, que una madre no se cansa de esperar. Aunque el hijo se alejara, una madre siempre espera su regreso, que el regalo más hermoso que los hijos enseñó es su madre y el milagro de su amor, es su madre y el milagro de su amor. Oye, madre corrida, cuántas cosas dije ante tu altar, y al regarte puedo comprender que una madre no se cansa de esperar, que una madre no se cansa de esperar. Muchas gracias, David, porque ha sido todo un regalo. A mí la verdad que me has hecho retrotraerme muchos años
atrás y además, bueno, pues a recuerdos muy, muy bonitos y entrañables, la verdad. Muchas gracias. Nada, hombre, a ti. Es una canción que le tengo especial cariño y siempre me ha parecido de las canciones más tiernas que hay hablando de la Virgen y me consta que a mi madre le gusta mucho, así que bueno, pues es un detallito para ella. Pues Para el ahí resto está. de los que lo han pasado realmente mal en todo este tiempo. Bueno, pues vamos a ir terminando la entrevista con la pregunta que he ido haciendo a todos los invitados. Esta experiencia que hemos vivido, que seguimos viviendo todavía, ha marcado, seguramente iba a marcar un antes y un después a nivel individual y a nivel social. En tu caso, diría más. En tu caso, tú has empezado un después de salir del hospital y haber experimentado en carne propia la enfermedad y lo que viviste allí en el hospital, aparte de esa historia tan bonita con Pedro. David, ¿cómo te gustaría que fuese ese después, sobre todo a nivel social, que va a marcar la experiencia que hemos tenido con todo esto de la pandemia? Pues mira, a mí me gustaría básicamente que todos aprendiésemos un poco, que lo hemos tenido que aprender a la fuerza, qué cosas realmente son importantes en la vida y cuáles no. Nos hemos tenido que quitar de muchas cosas que a lo mejor vivimos pensando que son necesarias y nos hemos dado cuenta que ha llegado un bichito minúsculo y nos da un par de tortas y nos devuelve a algo que sin embargo nos priva de otras a las que a lo mejor no siempre le damos importancia, como es la familia y la cercanía de los amigos, y hemos tenido que experimentar en nuestras carnes que esas cosas que a lo mejor antes hacíamos, como salir, movernos por ahí, irnos de viaje, no digo que no las echemos de menos, pero yo creo que lo que más nos ha tocado a todos el corazón es el no poder estar con tu gente, ¿no? O en muchos casos en que haya habido gente que se te ha ido para el cielo y no has podido ni siquiera despedirte de ella, ¿no? Entonces, a mí me gustaría que de alguna manera todos cambiásemos un poco el chip en todos los aspectos de nuestra vida y en todo aquello que podamos elegir, o sea, que nos toque elegir como ciudadanos, que pongamos el foco en las personas y nos demos cuenta que lo verdaderamente importante son las personas, que todo lo demás, pues es que es polvo. Y las personas son lo que realmente nos da la vida. Entonces, me gustaría que aprendiésemos de ello, o sea, que no solo a nivel humano, sino también incluso de otras cuestiones que van más allá, como el tema de la ecología y de darnos cuenta cómo muchos de estos problemas son fruto que estamos viviendo son fruto de que quizás no cuidamos nuestro planeta como deberíamos, ¿no? Y todos hemos podido vivir, en Madrid ha sido muy exagerado. En cuestión de 2 o 3 semanas, con el tráfico parado, la boina que tenemos esta siempre de color gris desapareció. Y de hecho es impresionante el aire que tenemos, ¿no? Y yo creo que todos nos hemos dado cuenta de eso. Entonces, por una parte, grabar a fuego en nuestro corazón qué es lo verdaderamente importante, qué es donde tenemos que fijar nuestra atención, porque de hecho cuando pase esto, las personas van a ser las más necesitadas. Hay gente, ya a día de hoy hay gente pasándolo verdaderamente mal por cuestiones económicas, ¿no? Por las circunstancias económicas que esto nos ha impuesto, y hay gente pasándolo verdaderamente mal porque ha perdido a seres queridos. Entonces, me gustaría que ese espíritu de solidaridad que se ha creado de manera espontánea se mantuviera, o sea, que no nos olvidemos de aquello, o sea, que sigamos con el corazón conmovido por todo esto para que no se nos olvide. No porque esto nos pueda volver a suceder en cualquier momento, sino porque aprendamos que lo verdaderamente importante que tenemos que cuidar es la gente. Yo en mi barrio ha habido gente que no conocía de nada y que ahora te saludan por la calle si te se han cruzado contigo porque te conoces de salir a aplaudir a las 8, ¿no? Me parece maravilloso, sencillamente, que de repente gente con la que no has tenido contacto, ahora todo el mundo esté en disposición de ponerse en cercanía, ¿no? Y de ayudarse unos con otros, ¿no? Yo creo que eso es lo más grande que podemos sacar de aquí. Y es lo que me gustaría que de alguna forma pues no se nos olvidase cuando volviésemos a la cierta normalidad que antes o después pues volveremos a vivir. Bueno, David, yo creo que evoluciona, el ser humano evoluciona
en la medida que es capaz de aprender de los errores y de las dificultades. Con lo cual, te invito, David, a que brindemos, ¿no? Por ese optimismo que tú marcabas al principio, y al que yo me quiero sumar, por supuesto. ¿De acuerdo? Brindamos por ese después con esas características de las que tú estabas hablando. Fenomenal. Hala pues. En mi caso con un buen Rioja y en tu caso... Un verdejo. Un verdejo con un vaso de estos friki que me gustan a mí de Darth Vader. Y compañía. Que sí, vamos a seguir disfrutando de los pequeños placeres de la vida también, en comunión. Bueno, pues vamos a despedir ya esta entrevista. Bueno, agradeciéndote, recordamos que es la última, con esta cerramos. Espero que la próxima vez que nos veamos pues pueda ser, ¿no?, en vivo y en directo, y poder escucharte también en vivo y en directo. Pero vamos a cerrar con un videoclip de un grupo que además esta misma semana va a sacar su disco. Lo hacemos con el single que ya está en las redes sociales. Por favor, preséntanos, porque pertenecen a tu sello discográfico y son gente a la que vamos a tener la oportunidad de escucharles mucho más a partir del día 29. ¿Es? Sí, el día 29 sale su disco en plataformas digitales y, bueno, en formato físico también lo están fabricando. Bueno, es el último grupo de los que estoy sacando en plataformas digitales dentro del entorno de la música cristiana. Ellos se llaman Basileia Revolution, son de Málaga, hacen un rock así de los años 70 muy interesante y además muy original, porque dentro del entorno de la música cristiana no existe. La cantante, que se llama María, tiene un tipo de voz muy pintoresca, muy rota, muy chula, pero me gusta especialmente no solo lo de promocionar su disco y su single, no solo por echarles una mano, sino porque además la temática de sus temas tienen un trasfondo social que a mí personalmente siempre me ha tocado mucho, muy en apoyo, digamos, de la gente que peor lo pasa, de los inmigrantes, de los últimos, de los más olvidados, y es un poco el espíritu de todo lo que impregna su música. Es muy interesante y creo que merece la pena echarles una mano. La canción que vais a escuchar se llama Esperanza. Es el primer single que editaron, que ya está disponible en plataformas digitales, y que, bueno, pues el título le dice todo. Habla un poco de que la esperanza tiene que ser de la que emane, digamos, nuestro presente y nuestro futuro, sobre todo para que llegue la esperanza a aquellos que quizás no la tienen y que esté en nuestra mano, pues actuar para ayudarles, que no nos quedemos en buenas intenciones, sino que realmente pongamos de nuestra parte. Pues qué mejor colofón liberados que con una palabra de esperanza, con acordes. Les dejamos con Basilea. Venga. Dime dónde estás, wow. Dime dónde estás, wow. Cuánta mentira, cuánta soledad, cuánta hipocresía, cuánta falsedad. Los sueños rotos dejaron de brotar. Te busco y te busco y te busco más y más. Dime dónde estás, wow. Y tú vienes a mí sin saber cómo o por qué. Y tú vienes a mí cuando tú quieres. Y tú pasas por mí, nada sigue igual. Nada sigue igual. Nada sigue igual.
a buscar y a buscar. Dime dónde estás. Wow. Dime dónde estás. Wow. Y yo te llevaré donde aún no estés. Y yo te llevaré donde olvidaron tu nombre. Y yo te llevaré donde no te conocen o te han perdido, o te han perdido. Y tú me llevarás donde no fui. Y tú me llevarás donde olvidé tu nombre. Y tú me llevarás donde no te conocí o te he perdido, o te he perdido. Esperanza.